temperatura. ¿Está asomando el sol? No, no, estoy loca. No, sí, estoy loca. Más o menos, bueno, una resolana parecería. Recibimos ahora a Fabiana Pérez Valdés, secretaria general del SUTEBA Quilmes. ¿Cómo estás, Fabi? Buen día. Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, acá retomando las actividades sindicales, Ajá. laborales, Bueno, etcétera. cuesta, ¿no? Arrancar, a veces, bueno, uno logra desenchufarse un rato que es tan necesario, pero bueno, Sí, cuesta, bueno, ya igual ya entramos en ritmo la semana pasada, que los docentes empezaban a retornar a las escuelas, vinieron las jornadas de las jornadas institucionales, los cambios que va a haber, tuvimos paritaria salarial provincial, asambleas, digo, es como que ya ya la gimnasia en dos de minutos volvió la... volvimos a estar activas rápidamente. Bien. Bueno, ¿y qué expectativas hay? Porque, bueno, ya el 5 de marzo, ¿no? ¿Es el comienzo de clases? 5 de marzo en la provincia de Buenos Aires. Sí, ¿Expectativas con respecto al inicio? sí. En la provincia está, bueno, tuvimos la paritaria la semana pasada, esta semana que pasó. El martes se hicieron las asambleas en todas las entidades de base del Frente de Unidad Docente Provincial, tanto la FEB como eh, AMET, como UDOCPA, como SUTEBA, pusieron a consideración de los afiliados y de las afiliadas la propuesta del gobierno provincial, que es de un 9%, en un tramo de 7% a cobrar ahora en la liquidación de marzo, y un 2% en abril, con cláusula de monitoreo en la segunda quincena de marzo y con reapertura de paritarias en la primera quincena de abril. Ujú. La verdad que, y después otras consideraciones que para nosotros, si bien lo salarial al inicio es lo más fuerte, otras consideraciones que tienen que ver con cuestiones de salud laboral en términos de ampliación de licencias por enfermedades crónicas o de largo tratamiento, decretos de cobertura con más rapidez para las suplencias, situaciones que van más del lado de las condiciones y medio ambiente de trabajo, la reforma del régimen académico de secundaria, garantizar los cargos necesarios para que esa implementación sea efectiva y demás. Bien. Y bueno, con este panorama, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, está garantizado el inicio del ciclo lectivo. Digo, no, no hay posibilidad de medida de fuerza. En la Está provincia de Buenos descartado. Aires no, pero sí mandatamos, teníamos un mandato a CETERA, que es la entidad nacional, con un paro de 24 horas al inicio, en general, lo que se pueda consensuar con el resto de las provincias, que va a ser, suponemos, la semana del 24 de febrero, por ahí, porque Buenos Aires es una de las que empieza más tarde. Ujú. Y con una situación complicada con Nación, porque venimos todavía sin convocatoria paritaria nacional ni a ninguna mesa de resolución salarial, o sea que los salarios que quedaron congelados en el inicio, a octubre del año pasado. Seguimos reclamando la devolución del incentivo Claro, porque eso ya docente, hace más de un año o eso ya hace un año justo. y la deuda por ese incentivo es alrededor de 1.200.000 pesos por cada docente que Ujú. tiene un cargo y de 2,5 millones que tiene Nación ahora con cada uno de los docentes de la provincia ¿Cuál de había Buenos sido la Aires. excusa en ese momento para sacarlo? No, porque formó parte del paquete de recorte que Ujú, hizo el gobierno nacional cuando impulsó el DNU y luego la ley bases e ir contra el incentivo docente, ujú. que la nación no tenía que dar aportes a las provincias en términos de Claro. financiamiento educativo, lo cual no es una verdad a medias, porque la verdad que el gobierno nacional sigue haciendo aportes discrecionales a provincias que garantizaron con su voto a través de los diputados o de los senadores, garantizarle tanto la ley bases como el DNU. Ujú. Entonces, bueno, sabemos que está muy complejo. La mayoría de las provincias a nivel nacional tienen algún ítem o de suma fija, que son sumas que no tienen aportes previsionales, las que comúnmente se llaman en negro, o un alto índice de aporte por presentismo, es decir, que una parte importante del salario condiciona cualquier actividad gremial a través del presentismo. Ujú.
Así que es una situación compleja, muy compleja la que tenemos. Y una movilización al Ministerio de Economía porque creemos que el ajuste es de Milei y de Caputo, ¿no? Donde claramente se ve. Eso de forma directa si hablamos del incentivo, que son prácticamente 100.000 pesos por cargo, a un estimado de este año, más las otras sumas que se venían dando. Y si vamos a efectos de a dónde aplicaron el ajuste, la provincia de Buenos Aires es una de las provincias más hackeadas por el gobierno nacional. Entonces tiene una deuda de 7 millones, 7 billones, 7,3 billones. Entonces, digo, todo ese dinero es lo que está faltando en términos de recursos. La provincia sigue eh, implementando los programas nacionales como las jornadas completas, la quinta hora, el programa FINES, que es de terminalidad de los estudios secundarios. Digo, sigue garantizando cuestiones sobre la base de estar muy comprometida presupuestariamente. Además, por las complicaciones internas de la provincia de Buenos Aires, que no tiene todo el día de hoy el gobernador votado el presupuesto ni la ley impositiva. Entonces, digo, la recaudación que se espera para marzo no alcanza a satisfacer las necesidades de todo lo que avanzamos en términos de que hay que garantizar derechos. No es solo educación. Nosotros siempre lo digo, en las empresas privadas se disputa la plusvalía, la ganancia de la empresa, pero en el Estado disputamos entre todos los trabajadores y las trabajadoras, sobre la base de políticas públicas, porque es sobre la base de salud, sobre la base de la obra pública. Digo, bueno, es muy, muy compleja la situación en la provincia de Buenos Aires. Fabiana, y además, bueno, por supuesto, de esta cuestión salarial, eh, ¿cómo ves a los docentes? ¿Qué es lo que plantean? ¿Cuál es la inquietud que van a llevar al sindicato, más allá de lo salarial? Ahora hay dos cuestiones en el inicio, en general. Cuestiones que hacen a situaciones de salud, nosotros seguimos insistiendo que la provincia tiene que tomar con mucha seriedad cuáles son aquellas situaciones de salud que generan como cierta prevalencia, porque hacia las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces si uno dice, bueno, es por la sobrecarga laboral, desandar qué significa esa sobrecarga laboral, cómo se puede resolver en términos de puestos de trabajo y demás. Y por otro lado, la implementación de las reformas curriculares y de las reformas de los regímenes académicos, que es como se llama la estructura de los niveles. Ya pasamos la de inicial, este año arranca la de secundaria, que trae además aparejadas las modificaciones en términos de evaluación y de acreditación de saberes, que genera bastante discusión, generó el año pasado, que si los estudiantes repiten o no repiten, si está bien que repitan o no repitan, que es mucho más profundo ese debate en términos de prácticas de enseñanza, de acompañamiento de las trayectorias, de sostenimiento de los estudiantes dentro del sistema educativo y, y después en términos de reformas de contenidos curriculares, ¿no? Un acompañamiento a actualización de diseños, que incluso hay diseños como el de superior donde no está ni siquiera incorporada todavía la ESI, que se viene trabajando, pero no incorporado como diseño. Y una preocupación muy grande, sobre todo por los compañeros, las compañeras y los compañeros que forman parte de los colectivos de diversidades, con respecto a cómo se traducen las palabras, ¿no?, del presidente o algunos actos de violencia verbal, cómo después eso se traduce hacia adentro del aula. Eso sí nos tiene una preocupación muy grande, tanto por el colectivo de diversidades como por las situaciones de derechos humanos. No hay como una cuestión muy de estar muy atentos y cualquier cuestión que nosotros enmarquemos en términos de defensa de la política de derechos humanos, en términos de defensa de la memoria o de hechos históricos que han ocurrido, de tildar que es adoctrinamiento y se generan situaciones complejas. Esas son las cuestiones como que vamos de lo más pequeñito que produce el aula y cuáles son las necesidades que tengo para poder llevar adelante el trabajo, las preocupaciones teóricas más grandes que están habilitadas desde lo macro, ¿no? Si se habilita desde arriba, cómo eso se va traduciendo hasta llegar hacia adentro del aula. Eso es una preocupación. Recuerdo que el año pasado también tocamos el tema cuando fue también el inicio de clases de la situación de los chicos con respecto al comedor y por situaciones familiares de volver a esos tiempos en los que la única comida era la que se recibían en la escuela.
¿Qué panorama hay hoy respecto a eso? Si bien, bueno, todavía falta para el inicio de clases, pero bueno, seguramente ya se va perfilando, ¿no? Mira, en la escuela de verano, es como la previa al Sí. inicio y que hemos tenido años muy exitosos y años donde las familias podían eh, resolverlo sin que recurrieran a la escuela, hubo muchos estudiantes en las escuelas de verano, ¿no? Como que eso ya marca una necesidad de que siga siendo la escuela la que garantiza Sí, recordemos las escuelas de verano, sí, es un programa que se implementa generalmente durante todo el mes de enero, enero. donde los chicos hacen distintas actividades en las escuelas, tienen también la posibilidad de ir a alguna pileta pública o de algún club Claro, tienen actividades recreativas y se garantiza el desayuno y el almuerzo. Ujú. Este año, bueno, hubo como distintos complejos con piletas y otros predios donde se trabajó muchísimo lo recreativo, pero la verdad que fue un programa muy exitoso en términos de concurrencia. Y nosotros sabemos que ahora empiezan los periodos de intensificación y no podemos dejar que el periodo de intensificación no garantice al menos lo que sea la merienda o el desayuno, digo, ¿no? Los comedores todavía no empiezan a funcionar después, pero sí ya lo que es la entrega del programa Mesa, que es la caja, que ahora tuvo un aumento y ayer salió ya dos porcentajes de aumentos más, una para la caja Mesa, que lo garantiza el gobierno provincial, ya no con recursos que venían de Nación para garantizar los alimentos, sino con un programa de endeudamiento que tienen, que están bancando otros organismos, el tema de que se garantice el sistema alimentario en las escuelas y una inyección para lo que sería la merienda y otra para lo que es garantizar el comedor. Entonces, bueno, es una actualización presupuestaria para que se sigan sosteniendo estas cuestiones. Nosotros tuvimos algunas conversaciones desde el año pasado, lo planteamos siempre en las reuniones de UGD, lo planteamos en la asamblea que se hizo el martes en el sindicato, el miércoles en otros organismos, con respecto a la necesidad de recuperar la matrícula que hoy no está concurriendo de manera sistemática a las escuelas. Entonces vos decías, bueno, a veces la escuela es el único lugar donde se garantiza que los pibes tengan una comida importante y aún así en algunos sectores están yendo de manera disruptiva. Y vemos que hay que reforzar, ¿no?, ¿Y eso, los mecanismos. cuál crees que es la causa? Y son múltiples causales, pero depende de las comunidades, es costoso el transporte, aún siendo que puedan acceder al colectivo. Digo, hay comunidades que nos pasan que los chicos, aunque tengan el boleto escolar, no van solos. Por ejemplo, los estudiantes de la Ribera de Bernal para poder llegar a las escuelas de Don Bosco. Claro. Entonces, ya un adulto que tenga que pagar 2 boletos de colectivo para llevarlo, para volver a su casa, son 4 viajes multiplicados por otros. Digo, hay situaciones que tienen que ver con esas. Y hay otras que muchos chicos están acompañando las cuestiones más informales de sus familias de garantizar tener un alimento, que los vemos que a veces deambulan en las recorridas por la calle y demás. Como que hay varias causas. Lo que sí es un trabajo conjunto, ¿no? La escuela, la comunidad educativa, nosotros garantizando esa presencia, niñez, digo, bueno, en eso estamos buscando redes para resolver esa situación que es muy conflictiva. Bien, y continúa el trabajo conjunto con otros gremios de la educación aquí en Quilmes, dentro de que es el Frente Gremial Docente. Sí. Nosotros ahora, ya esta semana que comienza, tenemos que empezar a reunirnos y establecer la agenda, porque la última semana de febrero estaremos teniendo UGD, que es el lugar donde trasladamos todas las preocupaciones y donde participa la jefatura, el municipio, consejo escolar, todos los sindicatos con representación, tanto ATE como los sindicatos docentes u otros sindicatos que tienen representación de trabajadores auxiliares, y ahí es como que se trabajan algunas cuestiones de prioridad o de preocupaciones que, bueno, que son un poco estas de la agenda que fuimos marcando. Muy bien. Fabiana, gracias por venir. No, gracias a vos. Fabiana Pérez Valdés, secretaria general de SUTEBA Quilmes, 11 y